decíamos como un enfoque alternativo o una mirada distinta desde otro ángulo, desde el ángulo, digamos, no de los hechos, sino de la intención, de distinguir entre distintos tipos de barreras, es justamente eh, aquella división en barreras que son construidas y que son construidas, digamos, por diseño, que son buscadas, pensadas, ideadas, justamente con el propósito, si son exitosas, de frenar o de impedir la entrada de nuevas empresas a un determinado sector, distinguirlas de aquellas que proceden, digamos, de hechos no buscados, no, de hechos fortuitos o de hechos de variables de orígenes que están fuera del alcance de la firma que puede verse efectivamente, digamos, favorecida por la presencia de esa barrera. A unas las denominamos barreras estructurales, incluso barreras inocentes, y las otras son barreras, digamos, estratégicas, son barreras diseñadas precisamente para el propósito de frenar la entrada. Y sobre las estructurales, sobre las barreras inocentes, pues la súper típica, el caso más notorio, tiene que ver precisamente con la tecnología. Hay una tecnología disponible generada, digamos, inside o outside la firma, pero que, digamos, está en la función de producción. La mejor forma de producir algo es con esta combinación, con estas características técnicas del proceso productivo y con consecuencias, por ejemplo, de rendimientos crecientes a escala y, digamos, derivar de ellos, pues todas las ventajas que el tamaño, que la robustez que puede tener una firma, hasta incluso convertirse en monopolio natural, pues puede entregarle, puede donarle. Eh, 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 Otra cosa tiene que ver, digamos, con hechos fortuitos, incluso, digamos, históricos. Buena parte de lo que van a ver ustedes en, en las nuevas teorías del comercio internacional tiene que ver con hechos históricos, con el azar, estar ahí antes o haberse desarrollado la industria relojera suiza como se hizo, para utilizar un viejo estudio de Krugman. Bueno, es básicamente azar, es estar antes en el sitio correcto que otros. Y ¿qué ha determinado eso? Pues seguramente es una lotería, como una lotería que le cayó al gobierno de Panamá, bueno, antes Colombia, de tener un cuello tan estrecho entre los dos grandes océanos y ser, en consecuencia, tener esa localización privilegiada y reproducible, porque ni siquiera en el caso de Nicaragua, Costa Rica, que tienen pues también esa doble vista oceánica, digamos, tienen las condiciones que Panamá y el arranque también, de nuevo, el haber sido elegida o invocada, digamos, para ese soporte enorme a la logística del comercio internacional, genera, y bueno, y es una cosa, eso pues, de conformación geológica, es muy, muy azaroso. En tanto que otras son precisamente lo contrario, son pensadas ex profeso para bloquear. ¿Okay? Entonces, bueno, digamos, el estar antes en un mercado, otra vez por razones de azar o por haberse efectivamente anticipado y haber visto estratégicamente potencial en un determinado mercado, te puede, ese mover antes te puede dar una ventaja que una vez haciéndote fuerte en el mercado, impide la entrada a otras empresas. Y buena parte digamos, de ese estar antes, de ese haber movido primero y de haber representado una ventaja, el haber movido primero,
tiene que ver precisamente con el hecho de que la temporalidad en la asunción de costos es también secuencial y que efectivamente el estar antes y el haberte visto obligado a generar las inversiones, los gastos, haber afrontado los gastos en el pasado, y aquí colocamos algunos, digamos, algunos de los frentes de gasto que podríamos identificar, y algunos de ellos realmente son muy relevantes al hacer la diferencia entre ser o no competitivo y esa diferencia en gran medida, porque la construcción lleva tiempo, también hace que sea mucho más relevante el haber estado primero, porque has tenido el tiempo, sin la presión además competitiva, de haber ido construyendo, digamos, ese conocimiento, ese aprendizaje, desarrollado las lealtades de los clientes, haber depurado a tu red de suministro, de proveedores, el haber desarrollado canales de distribución, de delivery, etcétera, etcétera, que lleva tiempo y que son gastos efectuados en el tiempo T-1, que ya no lo vas a tener que hacer en el tiempo T0 o T+1. Y eso a su vez, disculpen, y eso a su vez supone que efectivamente el que está entrando va a tener que sufragarlos y eso hace que haya una desproporción en los costos que puede representar una verdadera ventaja para el que ya ha tenido que efectuar los gastos en el pasado. Y finalmente, para poner en sitio y utilizar la herramienta que la bibliografía recoge en forma de juego secuencial y por tanto entregando algo de dinamismo a la resolución del juego de barreras y de barreras efectivamente que pueden ser de un componente estratégico o no. El estar primero, de nuevo, ha podido ser absolutamente casual, pero el bloquear la entrada con determinadas acciones ya no lo es, dependiendo del cálculo que se haga, o el forzar a un determinado lugar o posición de beneficios a la rival tampoco es inocente, es estratégico, pues vamos a hacer esa aplicación. Vamos a seguir, digamos, unos pasos, no los voy a fastidiar demasiado con esto último, y sí, ciertamente mostrarles rápidamente el setting de condiciones. Estamos hablando de un juego de dos empresas donde una está primero, donde una ya está operando en ese mercado y la otra está evaluando entrar o no entrar en dicho mercado. Jugamos el rol de empresa A, es decir, de la empresa ya incumbente, y ver efectivamente cuál debe ser cuál debe ser la estrategia adecuada para maximizar los beneficios ante la amenaza de la entrada de una nueva firma al sector. Entonces, fíjense, lo estamos desarrollando no en forma de matriz de pagos, aunque tienen los pagos al final del árbol de decisión, sino estamos utilizando la forma, digamos, extensiva, no la forma normal del juego, con un conjunto de decisiones, digamos, y de turnos de juego, tanto de la empresa existente, identificada como A, como de la potencial entrante, la empresa B. Entonces, bueno, tienes un conjunto de estrategias o de juegos y de subjuegos que implican, en primer lugar, bueno, si efectivamente la empresa tiene que decidir ante la amenaza, la presencia latente de la empresa B, si efectivamente eh, usa una estrategia de Poppy Dog, es decir, no se involucra, no tiene una posición pasiva y deja ser, deja entrar sin ningún tipo de obstáculo a la empresa entrante, o por el contrario, puede optar por la actitud, digamos, del Fat Cat, y bloquear, y implicarse, es el término que se utiliza, es decir, se va a resistir, va a defender,
digamos, su posición de privilegio. eh, eh, Dependiendo de cuál sea la estrategia, le toca el turno, entonces, le toca el turno a la empresa entrante. Y esta, efectivamente, va a jugar conocida ya la actitud que va a tomar o digamos, la estrategia, el curso de acción que va a seguir la empresa A. De manera que cuando decide ya sabe si la empresa A se resiste o no a la entrada de la B. De manera que si la actitud es pasiva de parte de la A, en el turno de la B, ella puede decidir entrar o no entrar. Si decide no entrar, pues se acabó el juego. ¿Okay? Y básicamente el pago asociado a ese equilibrio final resultante es lo que denominamos aquí PM, en la primera casilla la empresa A, el pago asociado a la empresa A, en la segunda casilla la empresa B. El PM y, digamos, los subíndices M, D, G implican los pagos derivados de disfrutar del monopolio, es decir, de haber sido exitoso o simplemente de haber resultado que sigue siendo la única operando en el mercado. El pago asociado a la entrada de la otra, el pago de duopolio, y hay una tercera opción que sería el pago de G o P sub G, que sería el pago recibido en el caso de que se produzca eh, el peor escenario, el escenario ruso-ucraniano, el escenario de guerra de precios. ¿Okay? Entonces, de nuevo, si la empresa B decide no entrar, bueno, pues se termina el juego, decíamos. Si decide entrar, entonces ahora le toca el turno a la A. Y el turno a la A es, mira, dale, making friends or not. Es decir, vamos a coexistir o vamos a luchar. ¿Okay? Digamos, eso tiene implicaciones. Desde luego, la coexistencia, digamos, pacífica es un caso más o menos a lo Cournot, una solución a lo Cournot-Nash, donde ambas empresas reciben los pagos de duopolio y seguramente, dependiendo de las condiciones de costos, pues seguramente con beneficios muy similares y participación en el mercado también parecidas. Por el contrario, digamos, un equilibrio, el tercer equilibrio posible es un equilibrio donde ahí yo te dejo entrar, pero una vez que estás aquí, te doy con todo y, digamos, se transita a un periodo de guerra de precios con los pagos, digamos, eh, seguramente bajos o incluso nulos o negativos que puede implicar ese conflicto comercial. Y después tenemos, digamos, todo el árbol de decisión derivado de la actitud de la empresa de bloquear, de implicarse y la empresa B, pues, efectivamente, en el momento de decidir, en un terreno, en un terreno donde no es bienvenida, ella puede decidir no entrar o entrar. En el caso de que no entre, pues el juego de nuevo se termina aquí, es el quinto equilibrio, el cuarto equilibrio, perdón, que alcanzaríamos y que significaría pagos para la primera empresa de monopolio, se queda efectivamente, pago cero para la empresa que B que decide no entrar, pero en el caso de la empresa A, los beneficios de monopolio o los pagos, digamos, derivados del monopolio, hay que netearlos de los gastos que representó el volverse arisca, el colocarle tachuelas en los neumáticos o en la silla de la empresa B. Y si ésta decide entrar, entonces le toca el turno A y de nuevo ahora puede optar por, bueno, ya entraste, hice todo lo posible por impedirlo, pero bueno, pero como una vieja canción de Serrat, disculpe señor, aquí están los caballeros, se quedan así, ¿no? Ya usted verá. En el caso de coexistencia, entonces, son pagos de duopolio mayores para la entrante que los recibidos por la existente, porque estos pagos que va a tener tienen que ser, a ellos se les tiene que deducir
los gastos de haber intentado bloquear infructuosamente la entrada de la B. Y finalmente, pues el equilibrio de guerra de precios, donde de nuevo en la guerra de precios eh, hay que computar los gastos de la implicación. Entonces, bueno, tenemos un conjunto de posibilidades, de explicaciones, etcétera, que terminará, algunas de ellas ya las hemos adelantado y todo tiene que ver, y al final el equilibrio más factible o al final el equilibrio único va a depender mucho de cuánto efectivamente aterricemos y especifiquemos esos pagos, diferencias y sobre todo la cuantía de los costos que implica, que supone el implicarse. Entonces, bueno, repasemos rápidamente. Si A nos implica, bueno, pues simplemente la empresa B entrará, porque en todos los casos el estar le va a representar más ingresos que el no estar en ese mercado. Si está en ese mercado y convive pacíficamente, pues los pagos serán mayores que si hay involucramiento, pero en todo caso, si hay, digamos, lucha, guerra de precios, pero en todo caso, salvo en el caso de que la guerra de precios genere unos pagos nulos o negativos, aunque haya guerra de precios, serán ingresos que no tendrían caso contrario. De manera que, de todas entran. Por supuesto, sujeto a la condición de que PG sea mayor o igual a cero. Em, Cuando en lugar de no implicarse se implica, entonces, bueno, hay que colocar en la ecuación y en los equilibrios lo que cuesta la implicación. ¿Okay? Y, por supuesto, va a cambiar mucho el resultado final, la probabilidad de ocurrencia de un equilibrio u otros, la cuantía del bloqueo. Si la guerra de precios promete un pago mayor que la diferencia entre eh, el precio, los pagos de duopolio, deducidos los costos de la implicación, bueno, la empresa B sabrá que va a optar por bloquear, ¿no? Por no darle cabida. Pero si el PG es muy bajo, y tan bajo como que no haya beneficios para la B, pues entonces la entrada pues simplemente no se produce y se mantiene la situación de monopolio. Y así hay, digamos, un conjunto de resultados posibles, dependiendo de efectivamente cuáles son los pagos netos esperados de cada una de los cursos de acción seleccionados. Quiero destacar, digamos, eh, destacar efectivamente el rol, introducir dos elementos más para finalizar ya el tema, eh, el rol que tiene las amenazas. Porque, a ver, si ciertamente con C, es decir, pagando la factura de oponerse, eh, se logra bloquear, eh, entonces la empresa siempre optará por bloquear, es decir, por la estrategia 2, eh, no tener una actitud pasiva, sino una muy proactiva, siempre que efectivamente el exceso de pagos del monopolio sobre el duopolio exceda los costos de la implicación, que a su vez son mayores que la diferencia entre los pagos de monopolio y los pagos del el peor escenario, digamos, de guerra de precios, cuando entra la empresa B. Entonces, de todas le conviene bloquear, y ese bloqueo, especialmente si los costos son hundidos, es decir, si claramente demuestra que yo voy a hacer un gasto que no voy a recuperar, que no voy a poder reversar, utilizar seguramente un verbo bastante mal hecho, o revertir los
los gastos de involucrarme, y eso hace que la reputación asociada a esa y la credibilidad que puede tener esa amenaza sea, sea mayor. ¿Okay? Y el segundo elemento es que no solamente podemos hablar de los costos de ponerle frenos, digamos, a la vía de entrada a esa industria. No es la única forma de implicarse. La otra forma es que efectivamente yo puedo hacer todo lo posible por alterar los pagos que vas a recibir si yo me implico. Y una forma de implicarse y de alterar esos beneficios es determinando o influyendo sobre el tamaño que puede tener la participación de mercado de la empresa B. De manera que evite que tenga un tamaño que decida la propia empresa B y que a su vez condicione tu tamaño y la participación de mercado de la empresa. Y una forma de hacerlo, otra vez, es a lo Stackelberg, es una forma, digamos, decidiendo o introduciendo como variable estratégica la cantidad de capital y yo me puedo mover en el primer periodo y obligar a la segunda, a la empresa entrante, en el segundo periodo, o en su turno, a tomar la decisión de entrar o no entrar. Entonces, el invertir en capacidad instalada va a fijar, digamos, un equilibrio que va a ser un elemento más a la hora de tener éxito el bloqueo o de acomodarse a la entrada, pero también determinar efectivamente qué monto de beneficios te puedo permitir a ti, que son, digamos, esas dos alternativas. Una vez que se ha alcanzado un equilibrio en cantidades, estamos compitiendo en cantidades, y una vez efectuado, digamos, el movimiento estratégico de instalar una capacidad en A en el periodo previo a la decisión de entrada de la empresa, para finalmente, digamos, interrogarnos sobre, bueno, cuál sería el volumen óptimo de K, y si efectivamente, si lo que termina, por lo que termina optando la empresa, la empresa A es, digamos, evitar la entrada de la empresa B, digamos, escogería un K que hace que, dada la función de beneficios y de reacción de la empresa B, su beneficio sea, el de B, sea igual a cero. ¿Okay? Cualquiera que sea el Q óptimo seleccionado por esta empresa, y así anticipa y influye sobre la función de reacción de esta empresa. Porque al final del día, y con esto, digamos, terminamos, el K, o la elección, digamos, del K óptimo, supone el considerar, el calcular cuál es el efecto directo, que es un efecto directo, digamos, sobre el beneficio de B, contra el efecto estratégico o indirecto de que, afectando K, afecta la acción estratégica y la decisión por volumen de QA, y eso directamente o indirectamente, mejor dicho, afecta el beneficio de B. De manera tal que, si quiero bloquear la entrada, digamos, tengo una decisión seguramente de sobreinvertir. Si lo que quiero es tener una posición de liderazgo en ese mercado, seguramente pues por tanto, permito la entrada, no genero ese volumen que abate a cero o a negativo los beneficios de la empresa B, pero me aseguro digamos, busco el asegurarme tener una posición de dominio o de liderazgo en ese mercado. De manera tal que, si efectivamente, si afecto con esa variable estratégica capacidad instalada el beneficio, y lo afecto de manera negativa, lo bajo, y a su vez, esa inversión en capital me asegura también un impacto positivo, un efecto positivo sobre mis beneficios,
que es el segundo diferencial que estamos indicando allí, pues simplemente la decisión va a ser invertir y seguramente sobreinvertir la empresa, ¿de acuerdo?